En Windsor Castle se desarrolló un punto de inflexión real. En lugar del rey Carlos o la reina Camila, fueron el príncipe Guillermo y la princesa Catalina quienes dieron un paso al frente para recibir al príncipe, heredero de Kuwait. Lo que parecía una visita diplomática rutinaria fue todo menos ordinario. Guillermo se mantuvo con una autoridad discreta. Catalina a su lado irradiaba fuerza y elegancia. Juntos no solo dieron la bienvenida a un huésped, señalaron un nuevo capítulo. La monarquía no está esperando la transición. Ya está sucediendo ante nuestros ojos. Un movimiento de poder real en el castillo de Windsor. El aire fresco de otoño alrededor del castillo de Windsor tenía un peso diferente. En esa mañana de octubre, por primera vez en décadas, un importante huésped diplomático, el príncipe heredero de Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khaled, no fue recibido por el monarca reinante, el rey Carlos, ni siquiera por la reina Camila, sino por el propio príncipe Guillermo. La importancia de ese único cambio era imposible de ignorar. En una monarquía construida sobre símbolos, este gritó más fuerte que cualquier discurso. Esto no fue solo una ceremonia. Según los ayudantes del palacio, la visita de octubre fue la primera vez que Guillermo tomó el control total de la recepción de un jefe de Estado a tal escala. Desde la llegada hasta la partida, el itinerario llevaba su firma. Incluso el momento de la procesión a través del gran patio de Windsor, precisamente a las 11 p.m., fue elegido por el propio Guillermo. A diferencia de eventos anteriores que llevaban el sello de la meticulosa planificación de Carlos, este se sintió innegablemente nuevo. Era la visión de Guillermo, no heredada, sino propia. A su lado, Catalina era la imagen de la gracia, combinando deliberadamente cada uno de sus movimientos. Llevando un conjunto azul cobalto, un guiño, según algunos especularon, a los colores nacionales de Kuwait, encarnaba la suave fuerza que el mundo ha llegado a reconocer en ella. Los expertos en lenguaje corporal señalaron más tarde cómo Guillermo a menudo gesticulaba hacia adelante, mientras Catalina hacía una pausa sutil para interactuar con los invitados, creando un ritmo perfecto entre autoridad y empatía. Esto no era un acompañante. Eran dos mitades de un equipo de liderazgo, dando un paso al frente como uno solo. Lo más revelador de todo fue lo que los conocedores del palacio confirmaron después. Guillermo había supervisado personalmente la lista de invitados, el menú del almuerzo e incluso la disposición de los asientos en el St. George's Hall. Este no era un papel que se le entregó de mala gana. Era uno que exigió. Y el palacio estuvo de acuerdo. El simbolismo era claro. La monarquía ya no estaba esperando el cambio. Con cada apretón de manos y cada palabra de bienvenida, Guillermo y Catalina demostraban que ya eran el próximo rey y reina en acción, si no todavía en nombre. Pero mientras la autoridad de Guillermo estaba en plena exhibición en Windsor, la ausencia de una figura habló más fuerte que cualquier otra cosa. El hombre que debería haber estado en el centro, el rey Carlos III, no estaba por ningún lado. Su alejamiento de la vida pública, ensombrecido por continuos problemas de salud, dejó algo más que una silla vacía en la mesa del banquete. Creó un vacío visible, uno que la monarquía ya no podía disfrazar. Y en ese vacío, Guillermo había entrado con una confianza sorprendente. La ausencia de Carlos. Para un monarca cuyo reinado comenzó con promesas de servicio y visibilidad, el silencio del rey Carlos, durante este crucial evento de Windsor, fue ensordecedor. Una vez descrito como inquietamente activo,
Carlos se ha vuelto cada vez más retraído desde que confirmó su diagnóstico de cáncer en 2024. El palacio enmarcó su condición como manejable, pero la verdad es más difícil de ocultar. Semanas antes de la visita a Kuwait, Carlos canceló varias reuniones en Clarence House con ayudantes que admitieron en voz baja que la fatiga y la dificultad para concentrarse se habían convertido en obstáculos diarios. Su ausencia de Windsor no fue accidental. Los informantes revelaron que Carlos había aprobado formalmente el papel de anfitrión de Guillermo desde la distancia, esencialmente, dando a su hijo la autoridad para actuar como soberano en la práctica. Ese gesto por sí solo fue extraordinario. Durante siglos, la corona británica ha prosperado gracias a la ceremonia. Sin embargo, aquí estaba el monarca, deliberadamente invisible. En lugar de que las cámaras capturaran a Carlos saludando a los invitados en el cuadrángulo de Windsor, capturaron a Guillermo erguido. Para el público, parecía menos una delegación de deberes y más un traspaso de la antorcha. Dentro de los círculos reales, los susurros de una transición suave comenzaron mucho antes de Windsor. Los cortesanos lo describen en privado como un proceso que comenzó en el verano de 2025, cuando Carlos redujo su agenda en casi un 40% después de una breve hospitalización. Luego vino la confirmación de que Guillermo, no Carlos, estaba recibiendo ciertos informes de Estado directamente, incluyendo actualizaciones del Parlamento y resúmenes de política exterior. Esa práctica, rara bajo un monarca sano, se está convirtiendo en la nueva normalidad. Un ayudante lo resumió sin rodeos. El rey es rey de nombre. Guillermo es rey en función. Para la monarquía, este lento retroceso crea más que un cambio operativo. Crea un cambio psicológico. El público, durante mucho tiempo acostumbrado a ver a Carlos activo, articulado y apasionado por causas como el medio ambiente, se está adaptando a su ausencia. Y en esa adaptación radica la mayor transformación hasta el momento. La aceptación de que la corona puede que ya no pertenezca a Carlos. Ya sea por elección o por las circunstancias, Windsor fue la señal más clara hasta el momento de que la monarquía ha comenzado a avanzar, con o sin una abdicación formal. Y sin embargo, si la asunción de autoridad por parte de Guillermo se sintió como una coronación silenciosa, entonces la presencia de Catalina en Windsor la hizo innegable. Durante meses, se había estado recuperando silenciosamente de sus propios problemas de salud, sus apariciones limitadas y cuidadosamente medidas. Pero cuando regresó junto a Guillermo para este evento, no solo regresó como la princesa de Gales, regresó como algo mucho más imponente. Para aquellos que observaban de cerca, Windsor no fue el regreso de Catalina. Fue su coronación en todo menos en el nombre. El regreso de Catalina se convierte en su coronación. El mundo había visto por última vez a Catalina, princesa de Gales, luciendo frágil, pero decidida durante el Trooping de Color en junio de 2125. Esa aparición marcó su lento regreso, después de su batalla contra la enfermedad. Pero en Windsor, de pie junto a Guillermo mientras daba la bienvenida al príncipe heredero de Kuwait, Catalina se transformó. Esto no fue solo una recuperación. Esto fue un renacimiento. Cada paso que daba a través del antiguo patio de Windsor irradiaba compostura, convirtiendo lo que podría haber sido el momento de Guillermo en el suyo. Su postura contó la historia. Con la espalda recta, la barbilla levantada, Catalina ya no parecía una consorte esperando su turno. Parecía una reina. Durante las discusiones privadas con la delegación kuwaití, según los informes,
Dirigió conversaciones sobre el empoderamiento de las mujeres y las iniciativas humanitarias, temas que ha estado defendiendo durante más de 10 años. Los diplomáticos notaron que hablaba con fluidez sin tener notas en la mano, haciendo referencia a datos de sus programas de la primera infancia, lanzados en 2021. Los observadores susurraron después. No solo estaba presente, sino que estaba al mando. Rápidamente surgieron comparaciones entre Catalina y la reina Isabel II. Así como Isabel había dado un paso al frente durante la enfermedad de su padre en la década de 1940, Catalina ahora parecía estar llevando no solo la agenda de Guillermo, sino también la suya propia. Los analistas del lenguaje corporal destacaron cómo Guillermo a menudo la miraba durante los comentarios formales, buscando una afirmación silenciosa. Un comentarista señaló: «Esta fue la primera vez que Catalina parecía más una colíder que una consorte. Eclipsó a todos en esa habitación sin intentarlo». Y tal vez ese era el punto. Catalina no necesitaba apoderarse del centro de atención. Ella lo encarnaba. Su silenciosa resistencia después de la enfermedad, combinada con su diplomacia serena, convirtió a Windsor en una coronación personal. Los titulares en The Times y BBC News no solo mencionaron el papel de anfitrión de Guillermo, enfatizaron la presencia imponente de Catalina. Para millones de personas que vieron las imágenes, la conclusión fue obvia. Catalina no se está preparando para ser reina algún día. Ya lo es. En todo menos en el título. Pero Windsor no se trataba solo de apariencias. Detrás de las puertas cerradas del St. George's Hall se estaba desarrollando una diplomacia real. Lejos de las cámaras, Guillermo y Catalina no solo sonrieron para las fotografías. Dieron forma a las discusiones sobre energía, comercio y seguridad que se extenderán mucho más allá de los muros de Windsor. Y en esos momentos privados, algo más quedó claro. Este no era el plan de Carlos. Este era el de Guillermo y Catalina. Juntos estaban ejecutando el libro de jugadas de política exterior de la monarquía, y el mundo estaba empezando a notarlo. A puerta cerrada, la reunión de Windsor no fue una oportunidad fotográfica organizada para las cámaras. Según fuentes del palacio, fue un programa de 6 horas cuidadosamente planificado por Guillermo y su equipo privado en el Palacio de Kensington. Cada elemento fue intencional. Después de los saludos iniciales en el cuadrángulo de Windsor, el príncipe heredero de Kuwait, Sheikh Sabah Al-Kayed, fue escoltado a Usheh, una sala de recepción privada donde le esperaba una sesión informativa diplomática completa. Guillermo, basándose en su entrenamiento militar en Sandhurst en 2006, dirigió personalmente conversaciones sobre la estabilidad regional. El comercio y la energía estaban en la parte superior de la agenda. Kuwait, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, ha sido durante mucho tiempo un socio fundamental en la estrategia post-Brexit de Gran Bretaña. Guillermo presionó para que se renovara la inversión en energía limpia y destacó las oportunidades para las iniciativas del premio Earthshot, vinculando la innovación climática con las asociaciones del Golfo. Su conocimiento sorprendió a varios delegados kuwaitíes, que más tarde admitieron que esperaban un anfitrión ceremonial, no un futuro monarca que citara cifras de inversión y detalles de políticas con autoridad. Catalina lo complementó a la perfección. En lugar de sentarse en silencio junto a Guillermo, participó directamente en las discusiones sobre educación y desarrollo de la primera infancia, temas que ha promovido desde que fundó el Centro para la Primera Infancia en 2021. Hizo referencia a estadísticas sobre alfabetización infantil y salud materna en Gran Bretaña, trazando paralelismos con los programas que Kuwait ha apoyado en el extranjero.
Su enfoque vinculó las prioridades nacionales con la cooperación internacional, recordando a los invitados que la diplomacia no se trata solo de acuerdos comerciales, sino de personas. Incluso el menú del almuerzo simbolizó este intercambio intercultural. Los chefs del palacio prepararon una mezcla de clásicos británicos, cordero asado y pudín de Yorkshire, junto con platos kuwaitíes como arroz makú y dulces con infusión de azafrán. El gesto fue elogiado por ambas delegaciones como una combinación significativa. Posteriormente, Guillermo y Catalina escoltaron al príncipe kuwaití a través de los salones milenarios del castillo de Windsor, destacando sus proyectos de conservación. Cada movimiento reforzó una verdad. Esta no era la agenda del rey Carlos, era la de Guillermo. Pero no fue solo lo que sucedió dentro de los grandes salones de Windsor lo que sacudió a la monarquía. Horas después del evento, la pareja entregó un mensaje, no desde una sala del trono o un balcón del palacio, sino desde su propia sala de estar. Un breve video de 3 minutos de Instagram se volvió viral en todo el mundo. Y para muchos, habló más fuerte que toda la visita de Windsor en sí. Porque en ese video, Guillermo y Catalina no hablaron de diplomacia o pompa. Hablaron sobre el poder y cómo ya lo están compartiendo. El video de Instagram que lo dijo todo. A las 7:00 p.m., hora de Londres, solo horas después de recibir a la delegación kuwaití, el Palacio de Kensington lanzó un video a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, con una duración de poco más de 3 minutos. La película mostraba a Guillermo y Catalina sentados casualmente en lo que parecía el estudio de Adelaide Cottage. No había coronas, ni uniformes, ni cetros. Solo una chimenea detrás de ellos, estantes de libros y la pareja hablando directamente a la cámara. El efecto fue desconcertantemente humano. Guillermo habló primero. Sus palabras fueron tranquilas, pero su significado era claro. En estos tiempos, mayores responsabilidades no están por delante de nosotros. Están aquí ahora. Los analistas notaron el cambio deliberado. Durante años, Guillermo se ha referido a su papel como prepararse para el futuro. Esta fue la primera vez que reconoció que el futuro ya había llegado. Corresponsales reales como Robert Jobson lo llamaron inmediatamente una declaración de autoridad activa, sin siquiera usar la palabra rey. Luego vino la línea de Catalina, la que se repitió en los titulares de BBC, Sky News y CNN. Estamos dando un paso al frente juntos. Su frase no fue un accidente. Durante siglos, la monarquía ha definido a un consorte como solidario, secundario. Pero la declaración de Catalina sugirió algo más radical. Un modelo de liderazgo dual, donde la monarquía está moldeada por 2 voces, no una. En 24 horas, el video había sido visto más de 5 millones de veces y traducido a varios idiomas. El tono del clip era suave, pero el subtexto era poderoso. Guillermo hizo referencias ya a la guía de su padre, pero nunca usó la frase «Su Majestad». Catalina elogió al público por confiar en nosotros en estos momentos, una redacción que sonaba menos como herederos en espera y más como figuras reinantes. Para el espectador promedio, fue simplemente cálido y tranquilizador. Para los observadores experimentados de la corona, fue inconfundible. Este no fue un momento de relaciones públicas. Fue una declaración de poder. Y esa declaración llevaba ecos de la historia. Casi 40 años antes, un joven príncipe Carlos construyó su reputación inicial no a través de discursos,
sino a través de la diplomacia extranjera y la influencia silenciosa. Ahora, Guillermo estaba siguiendo el mismo camino, pero con una diferencia crucial. No estaba esperando permiso. Al recibir a dignatarios, dirigir sesiones informativas y hablar directamente con el público, Guillermo ya estaba actuando como rey. Windsor, combinado con ese video, no fue un gesto aislado. Fue su coronación silenciosa de anfitrión a heredero. Los paralelismos fueron imposibles de ignorar. Cuando Carlos comenzó a ascender como heredero en la década de 1980, labró su influencia a través de la defensa del medio ambiente, las giras por la Commonwealth y la diplomacia privada. Pero incluso entonces tuvo cuidado de no eclipsar a la reina Isabel II. Guillermo, sin embargo, ha entrado en una realidad diferente. A los 43 años, ya no se está simplemente preparando, está actuando. La recepción de Windsor no fue práctica, fue poder. Para aquellos que observaban de cerca, la línea entre heredero y rey ya se había difuminado. Pronto surgieron informes de que Guillermo ahora está presidiendo sesiones informativas estatales una vez reservadas exclusivamente para Carlos. Las sesiones informativas de seguridad con altos funcionarios militares, las actualizaciones de política exterior, de la Oficina de Relaciones Exteriores e incluso los informes semanales del gobierno están siendo dirigidos discretamente a Guillermo. Una fuente de Whitehall reveló: todo fluye a través de él ahora. No es el futuro, es el presente. Incluso su horario personal ha cambiado. Solo en septiembre, más de la mitad de sus compromisos públicos estaban vinculados directamente al arte de gobernar, no a los cortes de cinta ceremoniales. Los ayudantes del palacio describieron la visita a Windsor como un ensayo general, pero con un giro fundamental. No había guión. Guillermo lo había escrito él mismo. El príncipe heredero kuwaití no era solo un invitado, sino un testigo de la historia que observaba al aparente heredero actuar con la autoridad de un soberano. Y a diferencia de Carlos en la década de 1980, Guillermo tenía a Catalina a su lado. Su dinámica creó un equilibrio de fuerza y compasión que, según los analistas, hizo que la monarquía se sintiera renovada. Incluso los reporteros reales experimentados admitieron abiertamente el cambio. Rebecca English, del Daily Mail, escribió: la autoridad ya ha cambiado. La corona permanece con Carlos en el título, pero en la práctica recae en Guillermo. Esas palabras capturaron lo que millones estaban pensando. La monarquía no está esperando una abdicación o coronación oficial. Está sucediendo silenciosamente día tras día a través de la presencia de Guillermo y la asociación de Catalina. Windsor no fue un momento único. Fue el acto de apertura de un nuevo reinado. Sin embargo, si la silenciosa coronación de Guillermo se está desarrollando a través de la diplomacia y el arte de gobernar, el papel de Catalina en la configuración de este momento es igualmente profundo. Ya no es la consorte esperando entre bastidores. Cada decisión, cada iniciativa, cada aparición refleja sus huellas dactilares. Su batalla por la salud puede haberla marginado temporalmente, pero su regreso la ha transformado en algo más que una compañera. Catalina es ahora la coarquitecta de la monarquía, la fuerza constante que impulsa su reinvención. Y su influencia apenas está comenzando a mostrarse. El papel de Catalina. Durante años, Catalina ha sido descrita como la compañera constante de la monarquía, la figura silenciosa que camina junto a Guillermo. Pero Windsor demostró algo mucho mayor. Ahora es la coarquitecta de la propia institución.
fuentes internas revelaron que Catalina participó directamente en la optimización de la Casa Real a principios de 2025, reduciendo el personal en casi un 15% para centrarse en la eficiencia. Sus huellas dactilares son visibles en cómo la monarquía se proyecta a sí misma, identificable, moderna y basada en causas que importan a las familias comunes. Su trabajo de larga data en el desarrollo de la primera infancia se ha convertido en la pieza central de esta visión. Desde el lanzamiento del Centro de la Fundación Real para la primera infancia en 2021, Catherine ha construido una red de educadores, profesionales de la salud y responsables políticos en 30 organizaciones diferentes. En Windsor, planteó estas iniciativas con dignatarios cuvaitíes, vinculándolas a debates más amplios sobre educación y estabilidad social. Los diplomáticos admitieron que quedaron impresionados por su fluidez y señalaron que Catalina habló con la confianza de alguien que está dando forma a la política, no simplemente promoviendo la caridad. La resistencia detrás de su influencia hace que su papel sea aún más sorprendente. Apenas un año antes, en 2024, Catalina estuvo ausente de la vida pública durante casi 10 meses debido a un tratamiento contra el cáncer. Muchos se preguntaron si su papel real disminuiría permanentemente. En cambio, su regreso se ha caracterizado no por la fragilidad, sino por una autoridad renovada. Los ayudantes del palacio la describen como el motor silencioso de la monarquía, manteniendo los horarios en marcha, los proyectos vivos y a Guillermo apoyado. Un cortesano lo expresó simplemente: sin Catalina, este nuevo capítulo no sería posible. Su imagen pública refleja esta transformación. Cuando Catherine apareció en Windsor, los observadores comentaron sobre su aplomo, la forma en que equilibraba la autoridad diplomática con la calidez maternal. Habló sobre la familia, la educación y la compasión, incluso mientras participaba en conversaciones de alto nivel. Para el público, se sintió revolucionario. Una reina consorte que no está esperando una corona, sino construyendo su reinado. Ahora, a los ojos de millones de personas, ha cruzado la línea de consorte a colíder. Si el papel de Catalina solidifica la base de la monarquía, entonces la reacción del público determina si se mantendrá fuerte. Windsor no solo fue visto por dignatarios y reporteros, fue diseccionado a través de las redes sociales, debatido en los titulares y compartido en las salas de estar. Y aunque muchos celebraron a Guillermo y Catalina como la única esperanza de la monarquía, otros plantearon preguntas difíciles sobre si esta nueva apertura era demasiado radical. El veredicto del público, una mezcla de entusiasmo y escepticismo, ahora está dando forma a lo que viene después. El veredicto del público. La visita de Windsor y el posterior video de Instagram provocaron una tormenta de reacciones en 24 horas. Hashtags como Windsor Wales y Lasha Next King fueron tendencia en todo el mundo. Los fanáticos elogiaron la autenticidad de la pareja, llamando a Guillermo y Catalina el futuro de la monarquía hoy. Una publicación viral con más de 200.000 me gusta decía: no necesitamos esperar a que Carlos dé un paso atrás. Guillermo y Catalina ya están llevando la corona. Para muchos, el momento de Windsor fue una prueba de que la monarquía aún podía evolucionar sin perder la dignidad. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Los críticos argumentaron que la informalidad del video, suéteres en lugar de trajes, una chimenea en lugar de un telón de fondo del palacio, era demasiado moderna para la corona. La historiadora doctora Anna Whitelock advirtió en una entrevista que, si bien la monarquía debe adaptarse,
corre el riesgo de erosionar su mística si se vuelve demasiado informal. A otros les preocupaba que el hecho de que Guillermo asumiera un papel tan destacado pudiera verse como eclipsar a un monarca aún vivo, incluso si Carlos había aprobado el evento. Sin embargo, las encuestas de opinión pública sugirieron un apoyo abrumador. Una encuesta rápida realizada por YouGov informó que el 68% de los británicos aprobaba la mayor visibilidad de Guillermo y Catalina, mientras que solo el 12% creía que era prematuro. La división generacional fue sorprendente. Entre los menores de 40 años, el apoyo superó el 75%, señalando que las audiencias más jóvenes son más receptivas a una monarquía moderna y accesible. El Palacio, normalmente silencioso sobre tales encuestas, notó discretamente los números en sus sesiones informativas internas. Los medios de comunicación globales también intervinieron. Los medios franceses describieron a la pareja como una fuerza estabilizadora, mientras que las cadenas estadounidenses destacaron su relación en comparación con Carlos y Camila. Incluso los comentaristas de la Commonwealth de Canadá y Australia elogiaron la exhibición de Windsor como una vista previa de la estrategia de supervivencia de la monarquía. A pesar de los focos de escepticismo, el mensaje general fue claro. El enfoque de Guillermo y Catalina estaba resonando. La pregunta ahora era si la monarquía podía equilibrar la tradición con esta nueva apertura. Para Guillermo y Catalina, el equilibrio no se trata solo de tradición versus modernidad. Se trata de familia. A diferencia de las generaciones reales anteriores, su estrategia coloca la vida familiar en el centro de su identidad pública. Windsor no fue solo un hito diplomático. Fue un reflejo de su filosofía de que proteger a sus hijos y priorizar la estabilidad familiar es tan importante como la política y el protocolo. Y en esta filosofía radica el corazón de su redefinición de la monarquía en sí. Una monarquía redefinida. El nuevo estilo de Guillermo y Catalina está profundamente arraigado en sus elecciones personales. A diferencia de Carlos y Camila, que viven en Buckingham y Clarence House con grandes equipos, la familia de Gales ha optado por una vida más sencilla en Adelaide Cottage, cerca de Windsor. Los informes confirman que se han negado a emplear personal interno, prefiriendo la privacidad y la independencia. Sus 3 hijos, George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de 7, asisten a la escuela Lamrook, donde la pareja insiste en llevar a los niños a la escuela y en rutinas normales. Este enfoque no es accidental. Guillermo a menudo ha hecho referencia al trauma de su infancia después de la muerte de la princesa Diana en 1997, explicando en entrevistas que quiere que sus hijos crezcan con estabilidad por encima de todo. Catalina se hace eco de este sentimiento en el video de Instagram. Su frase, "Estamos anclados en nuestra familia", resonó ampliamente, reflejando la nueva filosofía de la monarquía. El deber comienza en casa. Para el público, fue un raro reconocimiento de la vida privada que da forma al servicio público. El cambio también es visible en sus elecciones profesionales. Guillermo continúa su defensa del clima a través del premio Earthshot, pero ahora lo enmarca como la protección de las generaciones futuras, vinculándolo explícitamente a sus hijos. Catalina integra su trabajo de primeros años en la diplomacia extranjera, uniendo causas con la política. La monarquía, una vez definida por carruajes, coronas y banquetes, ahora se enmarca en torno a valores identificables: la paternidad, la educación y la responsabilidad global. Los analistas lo describen como una monarquía que lidera, no por la distancia, sino por la conexión.
Por supuesto, los críticos argumentan que esto corre el riesgo de diluir la majestad de la corona, pero los partidarios argumentan que la majestad sin relevancia no tiene sentido. Las encuestas sugieren que su estrategia está funcionando. En una encuesta reciente de Ipsos, Guillermo y Catalina obtuvieron índices de aprobación de más del 70%, mucho más alto que Carlos y Camila. La monarquía, durante mucho tiempo vista como frágil, parece más firme cuando se replantea en torno al enfoque familiar de la pareja. Windsor no fue solo diplomacia. Fue la presentación pública de una filosofía que podría definir el próximo reinado. Y con la filosofía viene la inevitabilidad. Windsor demostró que Guillermo y Catalina no están esperando el trono. Ya están liderando. Desde la diplomacia extranjera hasta los valores centrados en la familia, se han transformado en la encarnación viva de la monarquía. La ausencia de Carlos ya no se trata solo de salud. Se trata del traspaso silencioso de autoridad. El trono nos está deslizando hacia el futuro. Está llegando ahora y el mundo que observa cada paso ya sabe quién está listo para tomarlo. El trono no está esperando. Al cierre de la visita de Windsor, una verdad se había vuelto innegable. Guillermo y Catalina ya no son herederos que se preparan en las sombras. Son el centro de la monarquía. En los últimos 6 meses, han recibido a jefes de Estado, han presidido sesiones informativas y han hablado directamente con la nación a través de plataformas inimaginables para los monarcas anteriores. El trono todavía puede pertenecer al rey Carlos III de nombre, pero en la práctica, Guillermo y Catalina ya llevan su peso. El papel de Carlos se ha vuelto cada vez más simbólico. Si bien su firma aún aparece en ciertos documentos estatales, los informes confirman que Guillermo ahora recibe la mayoría de las sesiones informativas del gobierno directamente. La visibilidad de Catalina también ha consolidado a la pareja como el rostro de la monarquía. En la imaginación pública, el futuro ya ha llegado. Los medios internacionales, desde el New York Times hasta León, publicaron titulares después de Windsor, declarando a Guillermo y Catalina como el presente de la monarquía, no su futuro. Para el público británico, esto no es una crisis de abdicación o solo una agitación constitucional. Es una evolución natural. Después de décadas de especulaciones sobre la sucesión, la monarquía y estabilidad en la transición. El momento de Windsor, junto con el sincero video de Instagram, selló la percepción de que Guillermo y Catalina ya son rey y reina en todo, menos en el título. Su autoridad no se anuncia con trompetas. Se vive diariamente a través de la diplomacia, la familia y el poder silencioso. El mundo ya no pregunta si Guillermo y Catalina están listos. Pregunta cuándo llegará el cambio oficial. Pero quizás la parte más notable de Windsor es que el cuándo ya no importa. En espíritu, en la práctica y en la confianza pública, la monarquía ya ha seguido adelante. El trono no los está esperando. Ha llegado. Y Guillermo y Catalina ya están usando su corona invisible. Y así, cuando la delegación Kuwaití partió de Windsor, el mundo vio más que arte de gobernar. Vio el futuro de la monarquía. Guillermo y Catalina no eran sombras de la corona, eran su encarnación viva. El silencio de Carlos solo profundizó el mensaje. El próximo reinado ya ha comenzado, no con una abdicación, sino con acción. Desde la diplomacia hasta la familia, la pareja está escribiendo el guión para el mañana. El trono no se está deslizando hacia ellos.
Ya se han hecho cargo con la historia observando cada paso.